A ver, no se puede ver, no se puede tocar. Y sin embargo, todo lo que somos, todo lo que hacemos, depende de él. El tiempo es probablemente la experiencia más universal que existe y al mismo tiempo el misterio más profundo que nos rodea. Pues hoy vamos a intentar desmontar pieza a pieza el reloj del cosmos. Y esta es la pregunta del millón, la que lo pone todo en marcha. ¿El tiempo es algo que ya estaba ahí, una especie de escenario donde ocurre la vida? ¿O es más bien un guión que hemos escrito nosotros para poder entender el caos? Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. Porque seamos sinceros, todos lo sentimos así, ¿verdad? Como un río que nos arrastra sin que podamos hacer nada, desde el pasado hacia el futuro. Es nuestra intuición más básica. Lo que pasa es que, como vamos a ver, la realidad es muchísimo más extraña. Vamos a empezar por la que quizás sea la primera gran revelación. Y es que gran parte de nuestra idea del tiempo, la de todos los días, es en realidad una construcción, una herramienta que hemos ido puliendo a lo largo de los siglos. Fijaos en el viaje. Pasamos de observar los grandes ritmos de la naturaleza, el sol y la luna, a la precisión casi obsesiva de los relojes. Conceptos como minuto o segundo no están flotando en el universo. Los inventamos por pura necesidad práctica, para sembrar, para comerciar y, sobre todo, para coordinar sociedades cada vez más y más complejas. Y ojo, que la construcción no es solo social, también es neurológica. El cerebro en realidad no tiene un único reloj central que sea preciso. Lo que llamamos sentir el tiempo es más bien una simulación que nuestra mente crea a partir de recuerdos, de emociones, de ritmos biológicos. Por eso el tiempo vuela cuando lo pasamos bien y se arrastra cuando nos aburrimos. En cierto modo, cada persona vive en su propio tiempo. Vale, si el tiempo es en parte un invento nuestro, ¿qué dice la física? Pues aquí es donde la intuición salta por los aires y pasamos de la mente humana a las leyes del cosmos. Durante siglos, la visión que dominó fue la de Newton, un único reloj cósmico, un tic-tac universal, que era el mismo para todo el mundo, estuviera donde estuviera. Pero claro, entonces llegó Einstein y lo puso todo patas arriba. Demostró que no hay un tiempo único, sino que hay infinitos tiempos. Y aquí está la clave de todo. El tiempo no va por su cuenta. Está íntimamente ligado al espacio. Juntos forman una única cosa, como una especie de tejido maleable llamado espacio-tiempo. Y lo más increíble es que la gravedad y la velocidad pueden literalmente estirar y contraer ese tejido. Y con él, el tiempo. Es que esto no es ciencia ficción para nada. La tecnología que usamos cada día depende de esta idea que parece tan loca. Los relojes de los satélites GPS, al estar en un campo gravitatorio más débil y moverse muy rápido, van un poquito más deprisa que los nuestros aquí en la Tierra. Si no se corrigiera constantemente esa pequeña diferencia, el GPS de nuestros móviles acumularía errores de kilómetros en un solo día. Venga, vamos con otro de los grandes enigmas. Si las leyes fundamentales de la física no distinguen entre pasado y futuro, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué el tiempo solo parece avanzar en una dirección? ¿De dónde sale esa flecha del tiempo? Pues parece que la respuesta tiene que ver con un concepto llamado entropía. Dicho de forma sencilla, es una medida del desorden. Y hay una ley de la física, quizá la más fundamental de todas, que dice que el desorden total de un sistema cerrado, como el universo, siempre aumenta. El universo tiende al caos, no al orden. Para entenderlo, vamos a usar una imagen muy simple. El pasado del universo, el Big Bang, era como un huevo intacto, un estado de orden increíble, de bajísima entropía y, por tanto, muy, muy improbable. ¿Y el futuro? Pues el futuro es como un huevo roto y revuelto. Un estado mucho más desordenado, más caótico y, por tanto, mucho más probable. Nunca hemos visto que un huevo roto se recomponga solo, ¿verdad? Pues esa dirección inevitable del orden al desorden es lo que nuestro cerebro interpreta como el paso del tiempo. Pero claro, si tiramos de este hilo de la entropía, llegamos a una conclusión todavía más radical. Porque si la flecha del tiempo solo existe por esta tendencia al desorden, ¿qué pasa si miramos el universo a un nivel tan fundamental que los conceptos de orden y desorden ya no tienen sentido? Pues que a ese nivel el tiempo mismo podría simplemente desaparecer. Físicos como Carlo Rovelli proponen justo eso, que el tiempo no es un ingrediente básico del universo, es algo que emerge. Es un poco como la temperatura. Una sola molécula de agua no está ni caliente ni fría, pero juntas, en su interacción, emerge esa propiedad que llamamos temperatura. Quizás con el tiempo pasa lo mismo. Es una ilusión que aparece solo cuando vemos las cosas a gran escala.
Esta idea nos lleva a una visión del cosmos alucinante, conocida como el universo bloque. Imaginen que todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, ya existe por completo, como los fotogramas de una película. Nosotros solo vamos experimentándolo, fotograma a fotograma, sintiendo que avanzamos. Pero en esa visión, nuestro ahora no tiene nada de especial, es solo una ilusión creada por la consciencia. Bueno, menudo viaje. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Qué es el tiempo al final? Vamos a intentar unir las dos grandes piezas del puzzle que hemos ido viendo. Y aquí es donde se ve el choque de trenes, ¿no? Por un lado, tenemos el tiempo humano, una herramienta que inventamos, una historia que nuestro cerebro construye para darle sentido al mundo, y por otro, la visión de la física, una dimensión flexible, extraña, que quizás ni siquiera sea real en el fondo. La respuesta seguramente no es una o la otra, es que el tiempo es, de alguna manera, las dos cosas a la vez. El escritor Jorge Luis Borges lo expresó con una belleza brutal. No es que estemos simplemente flotando en el tiempo como un corcho en un río, es que somos el tiempo. Nuestra conciencia, nuestros recuerdos, nuestro propio ser está hecho de este flujo, o al menos de la percepción de este flujo. Y así cerramos este recorrido con un último giro, porque a lo mejor hemos estado haciendo la pregunta equivocada todo este rato. Quizás, más que una propiedad del universo que hay que descubrir, el tiempo es una necesidad fundamental de nuestra conciencia. Una herramienta que necesitamos para poder contar una historia, para darle sentido a la existencia, para poder recordar, actuar y soñar. Ahí queda eso, una pregunta para seguir dándole vueltas.